Hoy vamos a empezar, como anunciamos, el Espíritu Santo tal como se nos presenta en los pasajes más importantes de las cartas del Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, después de Hechos de los Apóstoles. Bien, con este texto, dice Tito 3, 5 al 6, que Dios nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Este texto nos enseña que el Espíritu Santo a los creyentes nos regeneró o renovó. Vamos a ver tres cosas acerca de esta regeneración que ha hecho el Espíritu Santo. En primer lugar, vemos que esta regeneración es sobrenatural. Vamos a avanzar frase por frase en ese versículo. La primera frase que aparece en rojo ahí en el texto es el Espíritu Santo, el cual fue derramado. Ahí tenemos una metáfora. Quiere decir, dice que el Espíritu Santo es como agua, porque dice que fue derramado. Después dice también otra frase, dice abundantemente por medio de Jesucristo. Esa frase nos está diciendo que fue Jesucristo el que nos dio el Espíritu Santo, o sea, el que lo derramó en nosotros como si fuese agua y agua abundante. Fue Él el que nos dio el Espíritu Santo sin medida, sin límite. Otra frase dice, el lavamiento por el Espíritu. Eso quiere decir que cuando cuando Cristo derramó en nuestro ser abundantemente, sin medida, sin límite, el Espíritu Santo, el Espíritu nos lavó, nos purificó, produjo en nosotros una limpieza. Evidentemente se está refiriendo a la limpieza de nuestros pecados, a la purificación de nuestro ser, a la justificación, al perdón absoluto que recibimos de parte de Dios. Eso lo hizo el Espíritu Santo, gracias a Jesucristo. Él nos purificó. Y luego dice que él especifica un poco más ese lavamiento y dice, el lavamiento de la regeneración y de la renovación. El Espíritu, cuando fue derramado por Cristo en nuestros corazones, a la vez que nos purificó, que nos lavó, nos limpió, produjo también una regeneración o renovación en nuestro ser interior. Lavó y a la vez también, de alguna manera, regeneró o renovó. Es como, no sé, es como si echáramos mucha agua en un surco reseco y lleno de mugre. Mientras el agua corre, por una parte va limpiando el surco, va empujando o sacando la mugre, pero por otra parte también va mojando el surco y va regando el surco, le va dejando la humedad y va haciendo posible el surgimiento de la vida. Bueno, el Espíritu Santo, al ser derramado en nuestro ser interior abundantemente por Jesucristo, no solamente produjo en nosotros un lavamiento de los pecados, sino que también produjo
una regeneración o una renovación. Esa regeneración es algo sobrenatural, es algo prodigioso, es algo milagroso, es difícil de definir. Por eso el Nuevo Testamento usa varias expresiones para expresar o para definir de alguna manera esta regeneración. Bueno, aquí usa la frase regeneración y renovación. En Efesios y en Colosenses usa otra para referirse al mismo hecho. Dice que nos dio vida cuando estábamos muertos, o también dice que nos hizo resucitar juntamente con Cristo. En Juan y en Primera de Pedro se dice, refiriéndose a lo mismo, que el Espíritu o Dios nos hizo renacer o nos hizo nacer de nuevo. En Segunda de Corintios y en Gálatas se usan expresiones como esta, que nos hizo una nueva creación o nueva criatura. Todas estas expresiones, de algún modo, son cosas, hechos, actos, obras sobrenaturales y hacen referencia a la misma regeneración de que habla Pablo en la carta a Tito. Son cosas prodigiosas, algo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro ser interior, en el núcleo de nuestro corazón, en el centro de nuestro espíritu, vamos a decir. Ahí ha sido algo sobrenatural. Antes, queridos hermanos, no podíamos confiar en la palabra de Dios ni percibir su glorioso ser. Por tanto, tampoco podíamos maravillarnos ni admirarlo. Por tanto, tampoco podíamos adorarlo ni alabarlo de corazón, y por tanto tampoco podíamos amarlo ni obedecerlo de corazón. Pero desde que el Espíritu ha regenerado nuestro ser interior, sí podemos ahora confiar en la revelación de Dios, en su palabra, y percibir en alguna medida su glorioso carácter, su maravilloso ser. Por tanto, también podemos deleitarnos y admirarlo. Por tanto, también podemos adorarlo y alabarlo, expresar la admiración. Y por tanto, también podemos amarlo y obedecerlo de corazón, integradamente, desde lo profundo de nuestro ser. Realmente, queridos hermanos, esa regeneración que ha producido el Espíritu en nosotros fue un cambio, fue una conexión, fue un resplandor interior, fue realmente algo sobrenatural y prodigioso que Él ha hecho en nuestro ser interior. Querido, si yo te preguntara en esta noche, vos has experimentado el siglo venidero. Bueno, yo quiero decirte que el que ha experimentado esta regeneración ya ha experimentado algo del siglo venidero. Ya lo vamos a ir viendo esto. Antes de llegar a esos puntos, quiero decir algo más sobre esta regeneración. Ya hemos dicho que es sobrenatural. Ahora decimos que esa regeneración ya estaba profetizada en varios pasajes del Antiguo Testamento. Esto ya lo hemos dicho en otras semanas, pero fíjense este de Ezequiel 36, 25 al 27. Dice, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. Ahí tenemos, hermanos, muy similar a lo que dice Pablo. Tenemos que el espíritu se asemeja o está metaforizado, vamos a decir así, en el agua, que es dado por Dios, que purifica el corazón y que regenera el corazón, que cambia los corazones de piedra
en corazones de carne. Esto mismo de que habla Pablo en Tito, que sucedió desde la muerte de Jesucristo por el Espíritu Santo, es algo que ya estaba profetizado 550 años antes, por lo menos en el libro del profeta Ezequiel. Esto de la regeneración es el plan eterno de Dios para los creyentes, para los que confían en su mensaje, en el Evangelio. Es lo que Dios siempre quiso lograr o hacer. Esta regeneración ya estaba profetizada. Pero quiero decir algo más sobre esta regeneración. Es el anticipo de una regeneración integral y eterna, global y eterna. Repito, esta regeneración que hizo el Espíritu Santo al lavar nuestro ser interior es el anticipo de una regeneración integral y eterna. Miren, queridos, todos sabemos nosotros que cuando Cristo regrese en gloria con su poder absoluto y sorprendente, Él va a regenerar todas las cosas, va a hacer nuevas todas las cosas. Todos sabemos eso. Por ejemplo, en Mateo 19:28, el mismo Señor Jesucristo dice que cuando Él regrese y se siente en el trono de su gloria, habrá una regeneración global. En 1 Corintios 15:52, Pablo dice y habla ahí de la resurrección y de la transformación, que esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Eso es regeneración. La resurrección es una especie de regeneración del cuerpo. Pablo también en Romanos 8, 20, 21 dice que esta creación, que la naturaleza gime a una porque fue sujeta a esclavitud por causa del pecado, pero que está esperando ser liberada de la corrupción, que va a ser liberada de la corrupción. Eso es regeneración de la creación. Dios lo va a hacer cuando Cristo regrese. Hechos capítulo 3, versículo 21, Pedro también habla de la restauración de todas las cosas. Y en la segunda carta, el mismo Pedro dice, nosotros también aguardamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Eso habla de la regeneración del cielo y de la tierra. Así que, mis queridos, en el siglo venidero, cuando Cristo regrese con su poder sorprendente, habrá una regeneración sobrenatural, global y eterna. Incluirá nuestros cuerpos e incluirá la creación, los cielos y la tierra. Todo será hecho nuevo de algún modo. Bueno, presta atención. Yo quiero decirte una cosa. La regeneración de nuestro ser interior ha sido un adelanto de esa regeneración que vendrá con el siglo venidero. Por eso yo te digo, mi querido hermano, lo que vos has vivido en tu ser interior ya pertenece al siglo venidero. El Espíritu nos hizo como que nos adelantáramos en el tiempo. Nosotros ya hemos vivido una parte del futuro. Nuestro corazón ya ha sido renovado en ese sentido. Hemos experimentado algo que Dios va a hacer cuando Cristo regrese. Nosotros nos hemos adelantado. Hermanos, somos medio adelantados nosotros. No somos tan normalitos como parece. Ya hemos experimentado algo del futuro. Por eso te preguntaba recién, ¿has experimentado el siglo venidero? ¿Has experimentado algo prodigioso? Y si la respuesta es no lo sé o no, estamos equivocados. Realmente sí hemos experimentado algo prodigioso y hemos experimentado el siglo venidero nosotros. Una partecita, un hecho del mismo ya lo hemos vivido. Ánimo, mis queridos hermanos. Realmente el Señor, por su Espíritu, nos ha hecho vivir ya un trocito del futuro a nosotros.
nos ha regenerado. Muy bien, vamos con otro de los puntos. Aparte de que el Espíritu nos ha regenerado y renovado, vamos con este pasaje. Dice, nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Romanos 5:5. Ustedes recibieron el Espíritu de Dios. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo nos fue dado para confortarnos. Bueno, no hay duda de que el Espíritu Santo nos fue dado por Dios. Dios nos lo dio. Ahí está claro en las frases en rojo. Dice, nos ha dado el Espíritu Santo, recibieron el Espíritu de Dios, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Así que, ciertamente, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuándo nos lo dio? Nos lo dio cuando creímos en Jesucristo, cuando confiamos en el mensaje del Evangelio. ¿Por cuánto tiempo nos lo dio? Bueno, nos lo dio para siempre. Jesucristo, ya lo vimos en Juan, dijo así, el Padre les dará otro Paracleto para que los acompañe por un rato, por una semana, por unos años. No, los acompañe siempre. Él estará en ustedes. Así que Dios nos dio el Espíritu cuando creímos en Jesucristo y nos lo dio para siempre. El Espíritu no va y viene, no nos deja y después vuelve a nosotros. Dios nos lo dio para que nos acompañe permanente y eternamente. ¿Y para qué nos dio el Señor, el Espíritu Santo? Nos lo dio para confortarnos. ¿Qué significa confortarnos? Significa para acompañarnos. Lo dijo Cristo recién en el pasaje ahí que leímos. Estará con vosotros para que los acompañe. Dios nos dio su Espíritu para que nosotros sintamos la presencia misma de Dios, nos sintamos acompañados, lo sintamos cercano. Cuando vivimos en la fe, sentimos la compañía del mismo Dios porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Me ha alegrado mucho. Durante esta cuarentena he llamado algunas veces a hermanos que viven solos y les he preguntado cómo están. Y varios de ellos me respondieron algo así como que me siento acompañado por Dios, me siento acompañado por el Señor. Seguramente estos hermanos han estado en la fe por momentos y han sentido la compañía del Espíritu Santo. Aparte, que nos conforta también significa que nos hace sentir amados. Dice ahí Romanos 5:5, la parte que está en rojo, dice, nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Dios nos dio su Espíritu para que nosotros nos sintamos amados, aceptados, recibidos y hasta mimados, podríamos decir. También que nos haya dado el Espíritu para confortarnos significa para hacernos sentir hijos íntimos. Fíjense las frases que están en rojo. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Abba era una expresión hebrea para decir papá, ya todos lo sabemos a esto. Su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios.
el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. El Espíritu nos fue dado por el Padre y por el Hijo para hacernos sentir hijos íntimos, para hacernos saber e interiorizar que ahora estamos en una relación filial, una relación de pertenencia, de protección, de provisión de parte de Dios, que nos ha recibido en una relación realmente íntima. Queridos, Dios nos dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ministrarnos con eso, con estas tres cosas que tanto necesitamos, para confortarnos con estas tres cosas que tanto anhelamos desde lo profundo de nuestro corazón. Por una parte, sentirnos acompañados. Por otra parte, sentirnos amados. ¿Quién no necesita sentirse amados, bien amados, recibidos, aceptados? Y también para hacernos sentir hijos realmente deseados. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para ministrarnos haciéndonos sentir por lo menos estas tres cosas. Eso es lo que nuestro corazón más anhela. Y eso es lo que el Espíritu quiere hacernos sentir. Hermanos, el Espíritu está con nosotros para siempre. Cada vez que nosotros necesitemos sentir algo de esto, ahí está el Espíritu con nosotros permanentemente para ministrarnos de esta forma. Lo que necesitamos, vos y yo, ahí, Él nos lo puede hacer sentir. Yo deseo con todo mi corazón que todos nosotros como Iglesia de Jesucristo, cada uno, pueda sentir todo el tiempo, cada día, por lo menos estas tres cosas de la administración del Espíritu Santo. Gracias al Padre que nos conforta de semejante manera. Vamos a ir a otro punto. Ahora vamos a leer tres pasajes. Estos tres pasajes que vamos a leer ahora, por lo general, los hemos interpretado como que se refieren a cada uno de los creyentes. Pero por el contexto en que están estos pasajes, más que nada se refieren a la iglesia como tal, como pueblo, como cuerpo, a la iglesia corporativamente. Así que yo te voy a pedir que mientras leamos estos pasajes, no lo interpretes en clave personal o individual, sino que lo veas como que se refieren a la iglesia como pueblo, como cuerpo. Vamos a leer entonces estos textos. Nosotros somos, ahí cuando dice nosotros, no está poniendo el énfasis al cristiano individual, sino al pueblo, a la iglesia. Nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Sigue. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? Ahí, de nuevo, ese ustedes se refiere a la comunidad, a la iglesia local. De nuevo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes como iglesia? Si alguno destruye el templo de Dios, la iglesia, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Efesios, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes, los efesios, los gentiles, son edificados juntamente con los judíos creyentes
para ser morada de Dios por su Espíritu Santo. Estos tres textos que hemos leído nos enseñan que el Espíritu Santo habita en la iglesia, dándole privilegios y responsabilidades. Bueno, no hay duda de que el Espíritu habita en la iglesia. Dicen esos textos marcados en rojo: el Espíritu de Dios habita en ustedes y ustedes son morada de Dios por su Espíritu. Y en 2 Corintios decía: viviré entre ellos y ellos serán mi pueblo. Sin lugar a dudas, el Espíritu habita en la iglesia. Ahora, si esto es así, entonces significa que también nos ha hecho templo de Dios. Porque el lugar donde habita Dios es llamado templo. Miren el texto, dice: ustedes son templo de Dios. El templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Son un templo santo. Son templo del Dios viviente, dice 2 Corintios 6. Así que el Espíritu Santo habita en nosotros y por tanto somos santuario, lugar donde reside Dios mismo, la presencia de Dios, templo. Ahora, esto trae aparejado, trae consigo privilegios y responsabilidades. Si somos el templo de Dios, el lugar donde Dios habita permanentemente, entonces ciertamente tenemos privilegios y también responsabilidades. Vamos a ver como 6 de estas. Vamos a hacer un poco de espacio digo, en la diapositiva porque me quedó muy congestionado. Vamos a ver ahí. El primero de esos privilegios o responsabilidades como templo de Dios, como iglesia, es que debemos conocer a Dios. Así como Dios esperaba que en el templo de Israel, que estaba en Jerusalén, se conociera a Dios, así Dios espera que hoy en día nosotros como iglesia y como templo de Dios también lo conozcamos a Él íntimamente. Él quiere que nosotros seamos el pueblo que lo conoce personalmente, que lo conoce en profundidad, que conoce lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará, que conoce cómo es Él en su carácter, su forma de ser, su personalidad y también su voluntad, lo que Él quiere. Como templo de Dios, la iglesia debe conocerlo. Otro, debemos también adorar a Dios como templo. Así como Dios quería que en el templo de Israel, de Jerusalén, se lo adorara como Él quería, conforme a su voluntad, Él también espera que hoy la iglesia como templo sea el pueblo que lo adore, que lo adora por la fe. Nosotros debemos ser ese pueblo que se reúne para celebrar su presencia en medio de nosotros. Debemos ser la familia que expresa adoración por su Padre. Nosotros debemos ser la familia que festeja a Dios, que lo festeja cantando, que lo festeja alabando, orando, aplaudiendo, postrándose, levantando las manos, haciendo silencio, contando testimonios. Nosotros debemos ser, como templo, el pueblo realmente que adora a Dios. Tercero, otro privilegio o responsabilidad como templo.
debemos dar a conocer a Dios. Así como Dios esperaba que los mismos israelitas y también las naciones vecinas lo conocieran a Él por todo lo que se hacía allí en el templo de Jerusalén, también el día de hoy Dios espera que todos, tanto creyentes como no creyentes, puedan conocerlo a Él por medio de la iglesia. La iglesia tiene que ser el pueblo que publica, que representa, que expone, que refleja, que da evidencias, que imita a Dios. La gente tiene que poder conocer a Dios al ver nuestro carácter transformado, nuestras obras que imitan las suyas y al escuchar también nuestras palabras. Como templo de Dios, nosotros tenemos que ser un pueblo que da a conocer a Él. En cuarto lugar, como templo, también tenemos que construir con enseñanzas de Cristo. Fíjense lo que dicen esas frases en rojo de Primera de Corintios. Dice Pablo, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Por el contexto de ese pasaje, lo que está queriendo decir Pablo es, si alguno enseña a la iglesia sabiduría o filosofía humana, la va a destruir, la va a arruinar, la va a debilitar. Y si hace eso, Dios lo va a destruir a él. En cambio, si alguno enseña cimentado en Jesucristo, enseñanza de Jesucristo, va a edificar, va a fortalecer a la iglesia. Y en ese caso, Dios lo va a recompensar. Eso es lo que está diciendo Pablo, si observamos bien el contexto del pasaje. Por tanto, hermanos, cualquiera que hable en la iglesia, hoy en día, sea maestro o no sea maestro, cualquiera que levante la voz en medio del pueblo de Cristo, tiene que hacerlo siempre cimentado en las palabras del Señor Jesucristo. Esto es una responsabilidad que todos tenemos por ser templo de Dios. Porque si alguno quiere construir este templo con algo que no sea palabra cimentada en Cristo, le va a ir mal. Por lo que va, por las consecuencias que va a tener en la iglesia. Quinto, por ser templo como iglesia, tenemos que relacionarnos bien. Eso es lo que está diciendo Pablo en esas frases en rojo. En Efesios él dice, en él, en Cristo, también ustedes que no son judíos de sangre, pero que han confiado en Cristo, son edificados juntamente con los judíos creyentes para ser morada de Dios por su Espíritu. Ahí Pablo está queriendo decir, el templo de Dios, la iglesia, está conformada por personas muy diferentes, de todo trasfondo. Luego en el capítulo 4 de Efesios, el mismo Pablo dice, por esto sean humildes, sean pacientes, sean amorosos y mantengan con toda solicitud la paz y la unidad dentro de la iglesia local. Así que, puesto que este templo de Dios está formado por personas diferentes, tenemos que relacionarnos bien, porque si no, este templo se va a agrietar. Tenemos que relacionarnos bien entre nosotros, aprender a hacerlo. Por último, otra implicación muy seria de ser templo de Dios, habitación del Espíritu Santo, es que tenemos que purificarnos de todo, dice 2 Corintios, de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu. Hermanos queridos, si alguien va a venir como huésped, aunque sea por una noche a nuestra casa,
¿Acaso no limpiamos? ¿Acaso no condicionamos, no embellecemos un poquito el lugar? Bueno, ¿cuánto más tenemos que limpiar la morada de Dios, la casa, es decir, la iglesia, siendo que el Espíritu Santo habita en nosotros, Dios mismo, y no una noche, para siempre? Por tanto, sea que seamos líderes o que no seamos líderes, todos estamos llamados a trabajar por la purificación de la iglesia, nuestra personal y la de nuestros hermanos. Trabajar porque seamos purificados de todo lo que ofende a Dios. Engaño, mentira, deshonestidad, violencia, maltrato. No estoy refiriéndome solamente al ámbito de las relaciones comunitarias o de la iglesia, estoy refiriendo a todos los ámbitos de cada creyente. Adicciones, vicios, relaciones sentimentales y sexuales con personas que Él no permite. Dios habla también de eso, hay que purificarse de eso. Brujería, curanderismo, avaricia, idolatría. De todo lo que ofende a Dios tenemos que purificarnos. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Dios habita en nosotros como pueblo. Así que, mis queridos, esto es algo muy importante. El Espíritu Santo habita en la iglesia y nos da privilegios y responsabilidades muy, pero muy serias, estas que hemos mencionado. Vamos a ir al último punto mayor que tenemos en esta noche. Dice, Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Este texto nos enseña que el Espíritu Santo nos asegura que pertenecemos a Dios y que recibiremos la herencia. ¿De dónde sacamos esto? Lo sacamos de dos metáforas que se usan en los dos textos que hemos leído. La metáfora de el sello y la de las arras. Vamos primero a hablar del Espíritu sello, del Espíritu Santo como un sello. Como un sello. En la antigüedad, bueno, y realmente hasta no hace mucho tiempo, se usaba bastante el sello de arcilla o de cera, algo muy parecido a este de la imagen, ¿no? Una pequeña estampa que se presionaba sobre cera fresca o arcilla húmeda, y esa arcilla se secaba y dejaba la marca que había sido, bueno, lacre, ahí dice Melina o Pablo, ¿eh? Lacre, ¿no? O cera, bueno, yo lo conocía como cera. Muy bien. Si un rey o un alto dignatario o una persona muy importante quería dejar constancia que algo era de propiedad o de autoría suya, propia, era, bueno, quería dejar constancia, perdón, de que era de autoría o de propiedad propia, y quería que fuese muy respetado y muy resguardado, protegido, bueno, lo sellaba de algún modo con esa cera o con esa arcilla. Por ejemplo, si enviaba una carta, o si, no sé, enviaba una urna, o si cerraba una recámara muy privada y quería que se supiera que era propia,
y que tenía que ser muy protegida, bueno, le ponía ese sellito. Entonces todos los que vieran ese sellito sabían que era propiedad de esa persona muy importante y que eso tenía que ser tratado con mucha delicadeza. Bueno, estos dos textos dicen que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es en sí mismo el sello. Al darnos ese Espíritu, Dios lo que está queriendo decirnos es que Él nos ha tomado como propios, que ahora somos suyos y que Él nos va a resguardar, nos va a proteger, nos va a tratar delicadamente. Hermano querido, que vos hayas recibido el Espíritu significa que ahora, para siempre, sos de Dios y sos objeto de su tierno y delicado cuidado. Le perteneces a Él. La otra metáfora es la del Espíritu Santo como arras. La palabrita arras ya no se usa hoy en día, pero el concepto sí lo usamos muchísimo en operaciones de compraventa. Es lo que conocemos como adelanto, anticipo, entrega o seña. ¿Mm? ¿Quién no conoce estos conceptos? Es lo que alguien da el monto o el objeto o el bien que alguien entrega para empezar una operación y asegurarle al otro que va a llegar al final de la operación. Para garantizarle, para darle seguridad al otro acerca de que él va a completar el negocio o la transacción que ha comenzado. Bueno, este texto dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es decir, la primera parte que Dios nos ha entregado de toda la herencia que nos tiene prometida. Dándonos el Espíritu Santo, Él nos está asegurando, garantizando que todo lo otro que Él nos ha prometido, ciertamente terminará dándonoslo cuando sea su tiempo. Es una seguridad absoluta que tenemos. Él se dio a sí mismo como garantía de que todo el resto también lo tendremos. ¿Qué cosa, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la resurrección del cuerpo, la transformación de nuestro cuerpo cuando Él venga. Un lugar con Él cuando Él venga. Recompensas no merecidas. Vivir en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Reinar junto con Él, etcétera, etcétera. Todo lo que nos ha prometido, Él nos lo dará. ¿Por qué podemos estar seguros de esto? Porque ya tenemos un anticipo, nada menos que el Espíritu Santo. Así que estas dos metáforas, el sello, el Espíritu como sello, digo, y el Espíritu como adelanto o anticipo, nos asegura que pertenecemos a Dios y que recibiremos la herencia que nos ha prometido completamente. Completamente. Gloria al Señor por todos estos detalles que Él ha tenido con nosotros, por toda esta significación que encontramos acerca del Espíritu Santo. Gracias porque el Señor nos instruye acerca de todo lo que el Espíritu es para nosotros y significa para nosotros. Que Él nos ayude a comprenderlo, a profundizarlo, a interiorizarlo, a asimilarlo y a vivirlo plenamente, queridos hermanos. Mi oración es que nuestra iglesia y nuestra comunidad vaya día a día sumando experiencia y conocimiento del Espíritu de Dios. Vamos a hacer entonces un repaso como siempre antes de terminar. Y no sé si Carlos ha podido estar conectado, pero después le voy a pedir que termine con una oración como siempre. Dice el Espíritu Santo en las cartas apostólicas, primera parte. Primero aprendimos que Él nos regeneró o renovó.
¿Mm? Esto es algo sobrenatural y perteneciente al siglo venidero. Nos fue dado también para confortarnos. Habita en la iglesia y nos da como tal privilegios y responsabilidades. Y también nos asegura que pertenecemos a Dios y que recibiremos la herencia.